Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, vamos a seguir con los teóricos de peritoneo. Habíamos dejado acá en el teórico anterior. Vamos a recordar que esto era un embrión. Una vez que ya se formó el tubo digestivo, habíamos hablado de los vasos que irrigan cada sector del tubo digestivo, que había un intestino anterior que estaba irrigado por el tronco celíaco, un intestino medio por la mesentérica superior y un intestino terminal o posterior por la mesentérica inferior. Esos vasos iban a correr por este mesenterio dorsal y había un pequeño sector que tenía también un mesenterio ventral. Ese mesoventral une a la pared abdominal anterior el pedacito del esófago abdominal, el estómago y parte del duodeno. ¿Sí? Acá arriba, algo que no hemos representado, es el diafragma. Y en ese mesoventral se iba a desarrollar el divertículo hepático, así hacia arriba. Esto va a formar el hígado. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un corte axial así, a la altura del estómago. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en ese corte? Vamos a hacer la pared abdominal, vamos a hacer el estómago que estaba aplanado en el plano sagital, vamos a hacer el hígado, vamos a hacer la arteria aorta y vamos a hacer la vena cava inferior. De esta manera, yo ya sé, como la vena cava está a la derecha y la aorta está a la izquierda, es una forma de saber que esto es izquierdo y esto es derecho, ¿no? Habíamos dicho que había una arteria del intestino anterior. ¿Cuál era? El tronco celíaco, que daba 3 ramas. Una rama viene acá, al borde posterior del estómago. La otra rama viene al borde anterior del estómago. Y la otra rama va al hígado y da una ramita para el borde anterior del estómago. ¿Qué es lo que pasa con el peritoneo? Yo tengo acá el peritoneo parietal que cubre la pared, acá se refleja en el meso, cubre la cara izquierda del estómago y después hace esto. Esto en realidad uno lo hace así para que lo entiendan, pero no es que esto está vacío. La mayor parte de la cavidad peritoneal uno la hace vacía para que pueda entender, si no esto sería todo junto, todo pegado, no se entiende nada. Pero en realidad esto está todo junto, el hígado va a crecer muchísimo. Esto es así a los fines didácticos, que se pueda entender. Bueno, peritoneo parietal. Peritoneo visceral. ¿Qué es esto? Ya se los dije en la otra clase. Un pliegue de peritoneo que une un órgano a la pared por el cual corren vasos. ¿Cómo se llama esto? Meso. Este es el mesogastrio dorsal o mesogastrio posterior. Y esto, también se lo dije, un pliegue de peritoneo que une un órgano con otro órgano y por el cual corren vasos. Eso se llama epiplón. Y este es el epiplón menor que une el estómago con el hígado. Por ahí pasan vasos sanguíneos y otras cosas más que podemos ver. Y esto, un pliegue de peritoneo que une un órgano a la pared por el cual no corren, un órgano a la pared o puede ser un órgano a otro órgano, pero no corren vasos sanguíneos por ahí. ¿Qué es eso? Un ligamento. Ese va a ser el ligamento falciforme. Bueno, imagínense ahora que yo estoy parado acá y mirando para adelante y veo el estómago así. Esófago, estómago, que es una porción dilatada del tubo digestivo,
estómago, esófago, duodeno. Yo podría representar la hoja izquierda del peritoneo y la hoja derecha acá. En la hoja derecha se va a producir una invaginación, es como si yo metiera el dedo acá hacia arriba, y se forma el divertículo hepatoentérico, que sería esto. Imagínense que yo meto el dedo por acá, empujo el peritoneo hacia arriba y formo como ese bolsillo. Esto es la cavidad hepatoentérica. Entonces, si yo hago un corte así, ¿qué voy a ver? Una hoja de peritoneo acá y 3 acá. Ese corte trasladado acá, ¿cómo sería? Así. ¿Qué va a pasar ahora? El estómago va a hacer dos movimientos, uno de rotación y uno de báscula. ¿Sí? En el movimiento de rotación va a rotar 90 grados de tal modo que esta cara, que es izquierda, se va a convertir en anterior y esta cara, que es derecha, se va a convertir en posterior. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los nervios neumogástricos en el esófago? ¿Qué pasaba? Lo mismo. ¿Por qué? Por esto. Con esta rotación, el neumogástrico izquierdo se hacía anterior y el derecho posterior. Entonces ahora tengo las cosas así. El estómago así. La arteria, rama del tronco celíaco, que iba al borde posterior, ahora va al borde izquierdo. La arteria que iba al borde anterior, ahora va al borde derecho. Y la arteria que iba al hígado sigue yendo al hígado y sigue dando esta ramita para el borde anterior también, que ahora es para el borde derecho. Esta hoja que cubría la cara izquierda del estómago sigue cubriendo el borde izquierdo. Y esta hoja que cubría el borde derecho era la que originaba este divertículo hepatoentérico. Ese divertículo hepatoentérico se va a meter acá va a dar una prolongación que tapiza la cara posterior del estómago y va a ser la que va a originar la transcavidad de los epiplones. Fíjense que esto ocurre todo simultáneamente. Mientras tanto el hígado va creciendo, esto se va aproximando con esto, y esto que originalmente es un ligamento embrionario que se llama ligamento hepatocabal, acá, hepatocabal porque une el hígado con la cava, acá se van a ir desarrollando las venas suprahepáticas, que son las venas que drenan la sangre del hígado a la vena cava inferior. Vamos a ver después que en esta transcavidad de los epiplones, la entrada de la transcavidad de los epiplones se llama hiato de Winslow y va a estar entre la vena cava inferior y esto que es el epiplón menor. Acá está separadísimo, pero cuando esto empieza a crecer, el hígado crece, esto se va a poner en contacto con la vena cava.
Y ahí sí queda una cosa al lado de la otra como está realmente en el adulto. Fíjense también que esto que está acá, este sector de la transcavidad entre estos dos vasos, ustedes después lo van a estudiar, que tiene un nombre horrible, foramen bursa aumentalis. Son los pliegues que hace el peritoneo sobre estos vasos y que se llaman la hoz de la coronaria estomáquica y la hoz de la hepática. Esta arteria que habíamos dicho que iba al borde posterior, después al borde izquierdo, ahora se va a llamar arteria esplénica, porque mientras tanto se va a ir desarrollando otro órgano acá, que es el vaso. Y el vaso termina recibiendo la mayor parte de la sangre de la arteria esplénica y un pedacito de esa arteria original queda así como arteria gastroepiploica izquierda, que va a irrigar la curvatura mayor del estómago. Y el peritoneo va a hacer esto. ¿Qué es esto nuevamente? Esto. Un pliegue de peritoneo que une un órgano con otro órgano y por el cual corren vasos. Un epiplón. ¿Qué epiplón va a ser ese? El epiplón, si une el vaso con el estómago, va a ser el epiplón gastroesplénico. ¿Y qué pasa por ahí? La arteria gastroepiploica izquierda. Pasan otros vasitos más que ya vamos a ir estudiando, pero no los quiero volver locos por ahora, porque esto tiene un montón de detalles más. Esto es una simplificación al máximo. Y aparte esto lo van a ir nuevamente estudiando en la medida que estudien los órganos. Cuando estudien el estómago, van a estudiar el peritoneo del estómago. El vaso, el peritoneo del vaso. Ahí les va a cerrar mejor. No se preocupen si no lo entienden del todo ahora. También simultáneamente se va a ir formando otro órgano que es el páncreas. Esto que está acá es el páncreas. Y esa arteria esplénica va a correr en íntima relación con el páncreas. Fíjense que acá ya podemos ir hablando de otro epiplón, un pliegue de peritoneo que une un órgano con otro órgano y por el cual llevan vasos. Ese es el epiplón pancreático esplénico. Y otra cosa que va a ocurrir acá son los procesos de coalescencia. Cuando dos hojas de peritoneo entran en contacto permanente, se pegan, hacen un proceso de coalescencia o acolamiento. ¿Qué procesos de coalescencia hay acá? Esto. Todo esto se fusiona y queda la cola del páncreas libre, unidas por este sector de peritoneo. La cola del páncreas está libre, el resto del páncreas está fijo. Ojo, no es que esté retroperitoneal. Algunos libros, algunos autores utilizan un término que es retroperitonealizado, que tampoco está muy bueno. Es un órgano que está fijo a la pared abdominal posterior por un proceso de coalescencia. Vamos a ver lo mismo en el colon ascendente, en el colon descendente. De hecho, esa coalescencia ocurre en todos lados, excepto en los lugares donde el intestino queda libre y unido por un meso. ¿Cuáles son? Son el intestino delgado, no todo, el yeyuno ilion, el colon transverso y el colon sigmoideo. Todo lo demás está fijo mediante alguna fascia de coalescencia. Bueno, ¿qué pasaría si yo esto lo veo en un corte sagital, hecho en el plano sagital? O sea, un corte como este, pero una vez que ya pasó todo este lío que está acá. Se complica un poco, ¿no? Sí.
Imagínense que acá tenemos la aorta en el retroperitoneo. Vamos a hacerlo respetando esta misma orientación. Esto es superior, inferior, posterior y anterior, ¿sí? Acá tenemos el colon transverso, acá tenemos el estómago, acá tenemos el páncreas, acá tenemos la arteria esplénica. Esto sería el peritoneo parietal posterior, que cubre la pared posterior de la cavidad abdominal. Esto se llama mesocolon transverso. Esto no es así tan sencillo, es más complicado, que ya lo vamos a ver cuando veamos el peritoneo del asa intestinal. Y esto es el peritoneo de ese mesogastrio que teníamos hoy. Y esto sería el peritoneo de la trascavidad de los epiplones. Esa trascavidad de los epiplones va a dar una prolongación. Es como si yo metiera por acá la mano, empujo y rechazo este mesogastrio que está acá, de tal modo que va a quedar así. Esto va a sufrir una coalescencia. Esto se llama delantal de los epiplones y tiene 4 hojas de peritoneo. 2 corresponden a las hojas de la trascavidad. Esto es una prolongación donde yo tengo la trascavidad de los epiplones que se mete por acá. Y las otras 2 son las 2 hojas rechazadas del mesogastrio. Este epiplón que tengo acá, porque acá hay vasos también que tenemos que ver. Acá tenemos las arterias gastroepiploicas. Esto se llama epiplón mayor y une el estómago al colon transverso. Y no nos tenemos que olvidar que esto hace una coalescencia y esto también. ¿Qué parte quedaba libre del páncreas? La cola del páncreas, que es la parte que está a la izquierda. El cuerpo y la cabeza estaban fijos al peritoneo, no detrás del peritoneo como la aorta, fijos. Algunos ya les dije que le dicen retroperitonealizado, pero no es lo mismo, ¿sí? Está fijo a la pared abdominal posterior porque el peritoneo lo pega ahí, ¿sí? Bueno, en resumen, ¿qué es lo que tienen que saber representar gráficamente de todo esto? El único esquema que a mí me gustaría que les quede en la cabeza, que lo entiendan, que lo sepan hacer y sepan cada cosa que dibujan, dónde están al preparado, que lo vamos a ver, es un corte axial a nivel de la trascavidad de los epiplones, una vez que ya se formó todo lo que mostramos anteriormente. Entonces, en ese corte, ¿yo qué vería? La aorta, la cava inferior, el estómago, el vaso, el páncreas, el hígado. Yo tenía una arteria que era la arteria del intestino anterior, ¿no? Quedaba, este era el tronco celíaco, quedaba la arteria esplénica, la arteria coronaria estomáquica y la arteria hepática. ¿Y cómo era el peritoneo de todo esto? Este es el peritoneo parietal, esta es la hoja
izquierda del mesogastrio. Fíjense todo lo que le pasa, cómo se modifica. Esto es el ligamento falciforme. Esto es el epiplón menor que une el estómago al hígado. Esto es el epiplón gastroesplénico por donde corre la arteria gastroepiploica izquierda. Este es el epiplón pancreático esplénico por donde corre la arteria esplénica. Esto es el hiato de Winslow. Fíjense cuál era el límite del hiato de Winslow. Atrás, la cava inferior. Adelante, el epiplón menor. Si yo meto el dedo por ahí, que lo vamos a hacer en los preparados, uno ingresa a la trascavidad. Y entre estos dos vasos se iba a meter esta prolongación que originaba la trascavidad. Es más, si ustedes leen en los libros, le van a decir que el peritoneo acá está levantado por esos vasos, ¿sí? O sea que el peritoneo hace esto. Forma un pliegue que se llama hoz de la coronaria estomáquica y hoz de la hepática. Y entre esos dos pliegues pasa la trascavidad. Este sector de la trascavidad se llama el vestíbulo de la trascavidad, que es lo que está entre el hiato de Winslow y esto que se llama foramen bursa aumentalis, ¿sí? Que son los dos pliegues, la hoz de la coronaria estomáquica y la hoz de la hepática. No es tan importante que lo sepan eso. Pero recuerden que después todo esto sufre una coalescencia. Entonces, la parte del páncreas que está a la derecha, ya vamos a ver después que es el cuerpo y la cabeza, están fijas. Y la puntita esta izquierda, que es la cola del páncreas, está móvil, está unida por un pliegue de peritoneo, ¿sí? Por un pequeño meso. Bueno, dejamos con esto el peritoneo del estómago y vamos a hablar un poquito del peritoneo del asa intestinal primitiva, ¿sí? Originalmente tenemos esta situación. Tenemos acá la aorta, el asa intestinal primitiva. Acá teníamos el conducto ónfalo-mesentérico y el saco vitelino. Y esto sería la arteria del intestino medio. ¿Cuál era la arteria del intestino medio? La arteria mesentérica superior, que va a dar una serie de ramas. Acá son 6 o 7 u 8 ramas intestinales, y abajo da 3 arterias que son las arterias cólicas derechas primitivas. Esta asa intestinal, que originalmente está aplanada en el plano sagital, va a rotar 270 grados. ¿Y cómo rota? Rota en este eje. ¿Cuál es el eje de rotación? La arteria mesentérica superior. Primero rota 90 grados. Entonces, esta cara que yo veo acá, que sería la cara izquierda, va a mirar hacia arriba. Cuando rota 180 grados, esta cara, que es la cara izquierda, va a mirar hacia la derecha. Y cuando rota 270 grados, esta cara, que es la cara izquierda, va a mirar hacia abajo. Vamos a representar esas rotaciones que recién dijimos. Ahí lo hicimos visto de costado, vamos a hacerlo ahora como si fuese visto de frente.
Vamos a hacer siempre acá el conducto onfalomesentérico como para orientarnos. Entonces acá rotó todo el intestino 90 grados. ¿Sí? La cara que era derecha ahora es inferior y la cara que era izquierda ahora es superior. Estas arterias intestinales que se dirigían hacia arriba ahora se dirigen hacia la derecha. Y estas cólicas derechas que se dirigían hacia abajo ahora se dirigen hacia la izquierda. Si a esto le sumamos 90 grados más, ya rota 180 grados. Se va a complicar un poco ahora. Acá tendríamos el conducto onfalomesentérico. Este punto corresponde siempre al ángulo izquierdo del colon. Y esto sería el futuro ciego. Todo esto que está acá sería el intestino delgado. Eso ya lo vamos a ir estudiando. Esto sería el eje de rotación. Acá tendríamos, con 180 grados que ya llevamos, tendríamos las arterias cólicas hacia arriba y las arterias intestinales hacia abajo, al revés que como estábamos al principio. Y ustedes piensen que todo el peritoneo de esto, todo el meso que mantenía unido este intestino a la pared abdominal posterior, se va todo como frunciendo así. Porque el punto de rotación es esto. ¿Se entiende? Imagínense que ustedes tienen esto cubierto por una servilleta y lo dan vuelta. ¿Sí? Queda todo fruncido de este lado con la rotación. Sumamos otros 90 grados y ya tenemos 270 grados. Esto sería el ángulo izquierdo del colon, esto el ángulo derecho del colon, esto el ciego, acá estaría el divertículo de Meckel, que lo hacemos para orientarnos, y esto el intestino delgado, que después va a crecer y se van a desarrollar todas las asas intestinales. ¿Qué es lo que pasa con la mesentérica superior? Acá estaría la aorta. La hacemos con línea de puntos porque es retroperitoneal, por supuesto, ¿no? La mesentérica superior hace esto. Este sería el eje de rotación. Las tres arterias cólicas que primero iban para abajo, después iban para la izquierda, después iban para arriba, ahora van para la derecha. Y esas 7 u 8 arterias intestinales que se fueron desplazando exactamente al revés, ahora van acá. Y todo este sector del tubo digestivo va a originar después las asas intestinales, que son las asas que vemos en el preparado. Esto lo vamos a ver muy bien, lo que pasa es que si representamos todo eso es imposible. Esto hace así. Y todo el peritoneo también, como dijimos hoy, va quedando todo como estrangulado ahí, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a hacer ahora un corte
axial de la cavidad abdominal así. ¿Cuántos segmentos del tubo digestivo agarraría ese corte? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Cuáles serían? Esto es derecho, esto es izquierdo, ¿no? Colon ascendente, colon descendente. Esto y esto son las dos porciones verticales del duodeno, la segunda y la cuarta. Y esto sería el intestino delgado. ¿Se entiende? No creo que se entienda, pero se va a entender después. Así que esto es como para que tengan una idea muy en general de cómo va rotando toda el asa, cómo se van formando las fascias de coalescencia y después lo van a entender mejor. Este corte incluiría 5 segmentos del tubo digestivo. Vamos a representarlo acá. Hacemos toda la pared abdominal. Esto es izquierdo y esto es derecho. Acá tenemos la arteria aorta. Podemos hacer la vena cava inferior. Acá vamos a hacer el colon izquierdo, que sería el colon descendente. Acá vamos a hacer el colon ascendente. Acá vamos a hacer el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. 2 de ellas son verticales y son las que agarraríamos con este corte. ¿Cuáles son? A la izquierda la cuarta porción y a la derecha la segunda porción. ¿Y qué otra cosa me faltaría acá? Algún lugar del intestino delgado vamos a agarrar, seguramente varios, pero vamos a representar uno solo. Esto sería yeyuno ilio. Bueno, y nos falta hacer los vasos acá. Esto sería la arteria mesentérica superior. Esto sería una de las ramas intestinales, esas ramitas que eran 6 a 8 ramas que iban al intestino delgado, y esto sería una de las arterias cólicas derechas. Podríamos hacer acá la arteria del intestino terminal o posterior. ¿Cuál era? La mesentérica inferior. Y tenemos que hacer ahora el peritoneo de todo esto. Después de dar toda esa vuelta, todo ese lío que se armó, queda esto. Esto se va a pegar acá y forma la fascia de coalescencia del colon descendente o fascia de Toll del colon descendente. Esto se va a pegar acá y forma la fascia de coalescencia del colon ascendente o fascia de Toll también del colon ascendente. Esto se va a pegar acá y forma la fascia de Treitz. Y esto de la mesentérica superior para acá se pega y de la mesentérica superior para acá queda libre formando el meso del yeyuno ilio, que es el mesenterio. Bueno, y esto es la situación que tenemos
después de que se produjo toda esa rotación, después de que se produjeron estos procesos de coalescencia en el abdomen inframesocolónico. Este sería el otro corte que tendrían que saber hacer e interpretar. Todo esto es difícil porque todavía no han estudiado bien las vísceras, no han estudiado bien los vasos, no han estudiado bien muchas de estas cosas y es probable que no lo entiendan bien. Pero cuando terminemos todo, de estudiar todo lo que es las vísceras del abdomen, del aparato genitourinario, de todo, ahí vamos a hacer un cierre donde todo esto lo vamos a volver a tocar y ahí lo van a entender muy bien. Bueno, con esto terminamos este teórico. Faltan muchas cosas de peritoneo. Falta entender cómo está el peritoneo en ciertos órganos, sobre todo los órganos genitourinarios, cómo está dispuesto el peritoneo a nivel de los riñones, del retroperitoneo. Hay algunos detallecitos que nos vamos a meter también al final de todo eso. Bueno, nos vemos. Buenas tardes a todos.